En el relato popular, si quisiésemos llegar hasta la raíz de nuestra historia, deberíamos hablar de John Ketchum, uno de los nombres más notorios en el siglo XVII en Friendly Bay Village. Se rumoreaba por aquellos años que John había sido desterrado del poblado de Salem en Massachusetts por practicar la magia, en especial la magia negra. Era un experto en conjuros, maldiciones y quien solía adorar al diablo en el interior de su casa, la que estaba ubicada a escasos 500 pies de la vivienda más famosa de Amityville. John solía realizar sacrificios animales y rituales macabros, donde se presume que torturaba a indios Montaukett, Rockaway y Mazzapeca, esto en el sótano de su vivienda, realizando estas actividades hasta su fallecimiento que, en voz del mismo John, había acordado con Satanás le fuese otorgada la oportunidad de seguir en la tierra a manera de un maligno espectro que habitaría al interior de la vivienda, siendo enterrado en el patio trasero de la casa en el que dejaría especificaciones sobre los hechizos a realizar antes de su entierro. La vivienda, ubicada inicialmente en la calle 112 de Ocean Avenue, había sido vendida, adquirida y vuelta a ser negociada en varias ocasiones, donde figurarían nombres como el de una familia de origen irlandés, propietarios hasta el 14 de enero de 1924, donde pasaría a nombre de John y Catherine Moynihan, quienes realizarían una actividad característica de los pobladores estadounidenses. Estos se desharían de la estructura por medio de grúas y en su lugar edificarían una casa acorde al gusto de la familia, los que buscaban un estilo netamente colonial. El 17 de octubre de 1960, los Moynihan, por medio de su hija Eileen, decidirían vender la propiedad, siendo los compradores John y Mary Riley. Todo por haber presenciado uno que otro movimiento extraño, pero nada fuera de lo común. El matrimonio de los Riley llegaría a su final, por lo que venderían nuevamente la propiedad, siendo esta vez la familia DeFeo los compradores el 28 de junio de 1965. El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo, de 24 años e hijo mayor de Ronald y Louise, era un sujeto paranoico, víctima de bullying en su adolescencia y lo que se presume adicto a la LSD y a la heroína. Era artífice de hurtos pequeños y quien, años antes, había visitado con regularidad el consultorio psiquiátrico. Ronnie presentaba las características de padecer un trastorno de personalidad antisocial y esa noche atendería a las supuestas voces que en el silencio de su habitación le aconsejaban buscar el rifle Marlin calibre 35 y acabar con la vida de sus familiares. Así lo haría, atacando primero a Ronald, con quien poseía una relación conflictiva, esto alrededor de las 3 de la mañana. El estruendo del primer disparo alertaría a Lois y a Allison que algo raro estaba sucediendo en el interior de la casa. Louis, Don, Allison, Mark y Matthew serían los siguientes en la lista de Ronnie, quienes presentaban un impacto certero, a diferencia de sus padres, quienes poseían 2 disparos en total. El resto del día, según las declaraciones posteriores de Ronnie, se había dado a la tarea de colocar los cuerpos sobre las respectivas camas, todos descansando boca abajo y con la cabeza sobre los brazos, y a deshacerse tanto del arma homicida como de las prendas que presentaban signos de violencia. Recogió la ropa manchada de sangre, la funda del fusil y algunas balas del arma, e introdujo todo en una funda de almohada, depositándolas en una alcantarilla llena de hojas secas a varios metros de la casa. A las 6:30 de la tarde, aún del 13 de noviembre de 1974, Ronnie se dirigiría hasta el bar Witch's Brew, donde ingresaría catatónico, indicando que un asesino había ingresado a su vivienda y que le había quitado la vida a toda su familia. Joe Jeswit atendió las palabras de Ronnie y se dirigieron hasta el lugar donde Joe llamaría a la policía luego de divisar la escena. La policía, luego de escuchar las declaraciones de Ronnie, quien aseguraba haberse dirigido hasta su trabajo en horas de la madrugada para avanzar en ello, y que al volver había encontrado a su familia en dicho estado. Ronnie sería conducido a la comisaría tanto para salvaguardar su vida por si éste decía la verdad, como para que no escapase, dado que figuraba como el primer sospechoso. Aseguraba que la mafia había sido la responsable del crimen y que habían enviado a un asesino a sueldo para que acabase con la familia DeFeo. Luego de las inconsistencias en las palabras de Ronnie, sería procesado bajo 6 acusaciones de asesinato en segundo grado, alegando la defensa locura, algo que fue desestimado, infiriendo lo siguiente. Estas son las palabras de Ronald DeFeo. Escuchaba esas malditas voces que me gritaban que acabase con mi familia. Todo pasó muy rápido. Una vez que empecé, no pude detenerme.
todos debían morir. El matrimonio de Caitlin había acabado, por lo que luego de varios meses de romance, George y la mujer se casarían el 4 de julio de 1975. Encontrar un lugar para poder vivir junto a sus 3 hijos era algo necesario, por lo que se dieron a la tarea de buscar la vivienda que cumpliera con 2 requerimientos indispensables. Esta debía tener vista al mar y ser lo suficientemente espaciosa para albergar algunas oficinas de la inmobiliaria William H. Parry Inc., propiedad de George Lust. Hallando un anuncio en el periódico que plasmaba lo siguiente: zona exclusiva en Amityville, 6 dormitorios, estilo holandés, $80,000. Los Lutz, luego de visitar poco más de 50 casas, lo que les llevaría de los meses de julio a noviembre de 1975, supieron que habían hallado el sitio correcto. Luego de la sorpresa de lo lujosa que se mostraba la casa, que en la entrada presentaba un rótulo que plasmaba High Hope, o Grandes Esperanzas, colocado irónicamente por el señor DeFeo. El juicio en contra de Ronnie había iniciado el 14 de octubre de 1975, siendo este hallado culpable y sentenciado el 4 de diciembre de ese mismo año a cumplir 6 condenas de 25 años a cadena perpetua. Luego de los sucesos ocurridos al interior de la casa en la 112 Ocean Avenue, estuvo sin poder ser habitado por poco más de un año, hasta que luego de diversos procesos legales sería oficialmente adquirida por los Lutz. El 18 de diciembre de 1975, la familia se trasladaría y tomaría posesión del lugar. El sacerdote Ralph Pecoraro, perteneciente a la diócesis de Rockville, sería contactado por medio de una llamada telefónica donde le solicitaban bendecir el inmueble. La cita había sido pactada por la tarde, por lo que desde tempranas horas Pecoraro sería víctima de distintos sucesos, que iban desde malestar general hasta una poderosa sensación de angustia, y que desde su viaje desde Linderhust incrementaría. Parecía como si algo quisiese que perdiese la vida en un percance vial o si buscase impedir su avance. Ya en las afueras de la casa en Amityville, Pecoraro percibió un olor fétido que se acrecentó en el instante en que tomó el agua bendita y los objetos sagrados que solía emplear. Cuando ingresó Pecoraro, roció las primeras gotas de agua bendita. Luego de eso se escucharon ruidos extraños que provenían del piso superior. Al subir las escaleras e ingresar a la habitación de la que provenían dichos ruidos, exclamó varias palabras para echar fuera las entidades negativas de existir si este fuese el caso. Resonando clara y con fuerza, una voz que exclamó desde la oscuridad: «¡Fuera de aquí!». Pecoraro guardó silencio y se percató que el grito provenía detrás de él, donde solamente había una pared, pero la pestilencia se hizo insoportable, por lo que decidió dar por concluida la ceremonia. Cuando Pecoraro se dirigía por la Van Wyck Expressway de Queens, el capó o cofre del auto que conducía se levantó estrepitosamente sin razón aparente, haciéndole pisar el freno en el acto. El sacerdote podía observar cómo su temperatura corporal incrementaba y veía cómo sus manos se llenaban de marcas rojizas y extrañas, al punto de parecer llagas vivas, sin ser capaz de sacar de su mente aquella tétrica voz. Además que los limpiaparabrisas se agitaban rápidamente mientras las luces titilaban a mitad del Interestatal 278. Al llegar la noche en su nueva vivienda, a las 3:15 de la madrugada, George abriría los ojos repentinamente luego de escuchar un golpe seco en la casa. Luego de varios segundos en silencio, sonó otro golpe, esta vez más fuerte, en la puerta de la habitación. El sujeto salió de la cama y luego de una breve ronda junto a Harry, el perro de los Lutz, se percató que la puerta del aparcadero de los botes estaba abierta, asegurando que la había cerrado antes de acostarse. Mientras cerraba nuevamente la puerta, escuchó una serie de sonidos extraños que parecían gemidos y estímulos sexuales, los que iban acompañados por pequeños golpeteos en el techo que acabaría con un sonido a forma de carrera. El 19 de diciembre de 1975, las horas diurnas parecían bastante normales. Sin embargo, ocurrió un hecho que llamó la atención de George. Mientras se desplazaba por la casa, pudo observar cómo en una de las ventanas laterales del primer piso estaba impregnada casi en su totalidad por moscas que no permitían el ingreso de la luz, mientras escuchaba un zumbido aterrador. Abrió con cautela la ventana, intentando disipar a algunas y a otras espantándolas con el periódico. Al llegar la noche se repitió lo que el día anterior. George despertó nuevamente sobresaltado por un fuerte ruido exactamente a las 3:15 de la madrugada. Más allá que había revisado minuciosamente todas las puertas y ventanas, la del cuarto de costura estaba abierta.
además que la puerta se abría y cerraba continuamente, haciendo un estrepitoso ruido como si alguien se balancease de un lado a otro. La pesada puerta de la entrada también se hallaba abierta, pero en el momento en el que George se aproximó para cerrarla, se percató que había sido arrancada de sus ejes. Sin embargo, la cerradura solo se veía forzada por dentro de la casa, como si alguien la hubiese alterado de adentro hacia afuera. Cerró la ventana del cuarto de costura, arregló como pudo la puerta de la entrada y volvió a la cama. Desde el cuarto día, tanto George como Caitlin se percataron que Missy se comportaba de manera extraña. Solía afirmar que tenía un amigo imaginario a quien llamaba Jody, quien solía responder que Jody era un ente de alta estatura que a veces se presentaba con la forma de un cerdo, quien contaba historias y bromas interesantes. En medio de esto ocurrieron dos sucesos que revelaron que en efecto algo no estaba bien en la casa. La familia estaba reunida en la sala de estar cuando se percataron que en la pared superior de la chimenea se dibujó un rostro demoníaco con lo que parecía ser fuego, lo que Missy señaló que se trataba de su mejor amigo. El ambiente de la casa era tenso y comenzaban a surgir diferentes peleas o discusiones donde, en voz de George, parecía que poco a poco comenzaban a detestarse y a olvidarse de su aspecto personal. Incluso los niños habían llegado a los golpes en más de una ocasión y la pareja tenía riñas constantes por cosas insignificantes. La primera experiencia o contacto espectral lo viviría Caitlin, quien se hallaba en medio de la sala y sentiría como lo que parecían ser dos brazos se aferraban a su cintura. Caitlin pensó en primera instancia que se trataba de uno de sus hijos, lo que al girar la cabeza buscando su espalda, se percató que no era alguien en sí, por lo menos visible. En tanto esto sucedía, los niños llamaron a su madre por medio de gritos extrañados, dado que el inodoro estaba impregnado con un color negro mortuorio que, a pesar de los intentos por parte de Caitlin, no desapareció de inmediato. Los ruidos y repentinos sobresaltos, especialmente en George, continuaban, presentando en la mayoría de las ocasiones la puerta del aparcadero de botes abierta, eso y escuchar arañazos, golpes, risas y pasos en todas las direcciones de la vivienda. El 22 de diciembre, en medio de la realización de las tarjetas navideñas, Caitlin se dirigió hacia el piso de arriba, mientras George intentaba subir la temperatura porque el termostato de la casa parecía averiado, subiendo la misma hasta el punto de lo insoportable. Caitlin dispuso echar un corto vistazo a sus hijos, cuando de pronto vio salir a la pequeña niña del cuarto de costura. La conducta de Missy hizo que Caitlin se acercase a observar a la niña, quien no sabía de la presencia de su madre. Missy, seguido a esto, se dirigió a su habitación, que se hallaba al lado del cuarto de costura. Al llegar se sentó en la cama y la niña, mirando por la ventana, dijo: «¿No es hermosa la nieve, Judy?». Missy continuó así por algunos minutos, donde parecía que en efecto conversaba con alguien, debido a las risas, frases entre dientes y otras claras como la anterior. Caitlin, extrañada, le preguntó a la niña con quién hablaba, y la pequeña respondió que con Jody, señalando el sitio donde descansaba. Caitlin mandó a Missy a dormir y ella también decidió hacer lo mismo junto con George y los niños. El 24 de diciembre de 1975, George nuevamente despertó a las 3:15 de la madrugada y miró por la ventana, donde las puertas de la caseta de los botes se hallaban nuevamente abiertas, más allá que él las había cerrado cuidadosamente antes de irse a dormir. Bajó a cerrarlas presuroso y cuando volvía a la vivienda divisó desde fuera de la casa a Missy de pie en la ventana, y detrás suyo pudo observar lo que efectivamente se trataba de un cerdo enorme jadeando detrás de su hija. George entró a la vivienda de inmediato, subió rápidamente las escaleras y entró en el cuarto de la niña, quedando realmente sorprendido luego de abrir la puerta. Su hija estaba dormida y no había ningún animal. Todo estaba en calma. Durante varias noches, Caitlin había experimentado sueños extraños al punto de las pesadillas. Soñaba que su familia era asesinada por un individuo que ingresaba a la vivienda con un rifle y disparaba en contra de cada uno de los lots, además de otro sueño recurrente, el que involucraba a dos desconocidos quienes mantenían actividad sexual en la misma cama en la que Caitlin se hallaba durmiendo. Más tarde, la mujer descubriría que con quien soñaba era la difunta Louise DeFeo y que, se presume, había tenido un amante en secreto. Al paso de las primeras semanas, la pareja se encontraba colocando los alimentos de los días posteriores en el interior del sótano.
en el lugar que empleaban como despensa. En medio de esto, uno de los gruesos tablones de madera se movería ligeramente, permitiendo a la pareja observar lo que revelaba. Ambos deslizaron el tablón de madera hasta que lo derribaron. Descubrieron lo que a simple vista parecía ser una habitación secreta. Detrás de la alacena había una pequeña habitación de aproximadamente de 1,20 m por 1,50 m, impregnada desde el techo hasta el suelo de color rojo. En el interior de la habitación descubrieron una estructura en forma de pozo mal sellado, del que se desprendía el olor fétido que inundaba la casa. George consultó los planos de la vivienda y ni la habitación ni el pozo aparecían en ellos. Posteriormente, el sujeto se enteró de que Ronnie DeFeo solía sacrificar a los animales como cerdos, gatos y gallinas dentro de la pequeña habitación. Esto supuestamente en voz de varias personas que habían tenido contacto con la familia anterior. Pasadas las festividades de fin de año ocurriría lo siguiente. Missy se hallaba jugando en su habitación, hablando, riendo y cantando. Caitlin ingresó a la recámara y vio moverse bruscamente y por sí sola la pequeña mecedora de Missy. Caitlin se asustó, pero al estar en presencia de su hija, optó por el disimulo. Missy parecía que lo que había ocurrido era algo habitual, lo que netamente era una actividad para nada normal. Seguido a esto, Caitlin preguntó a su hija con quién conversaba, y la niña respondió nuevamente que con Jody. Culminando esta frase, Missy rió y comentó a su madre lo que Jody decía. Las palabras del espectro hacían referencia al antiguo ocupante de la habitación, que se trataba de un niño un par de años mayor que ella, quien había muerto en ese lugar. Además que afirmó que a su amigo la presencia de su madre no le agradaba y por eso no se acercaba a ella, sin contar con la conclusión que Missy no la abandonaría, por lo que ella se quedaría con Jody para siempre. Al terminar de hablar la pequeña, se escuchó lo que parecía ser pasos corriendo, como si alguien hubiese escapado de la habitación, lo que Missy confirmó en el momento en que Caitlin le preguntó dónde se encontraba Judy. La pequeña niña señaló a la ventana y en el instante en que Caitlin se aproximó, pudo observar a un cerdo enorme en las afueras de la casa, quedando en silencio unos segundos y lanzando un gemido estremecedor después de eso. Al escuchar los gritos de Caitlin, George se alarmó y subió de inmediato. Al saber lo que sucedía y luego de observar al cerdo con sus propios ojos, cogió una silla del cuarto de la niña y la arrojó por la ventana. Judy, el cerdo, dio varios alaridos y se fue corriendo por la nieve. Producto de esta vivencia, se pondrían en contacto con el padre Pecoraro, quien intentó tranquilizar a la pareja, indicando que había sido un incidente aislado y que no tenían de qué preocuparse. Sin embargo, desde el primer contacto del sacerdote con la casa, este había experimentado sensaciones adversas, tales como las que ocurrieron ese día. Las manchas rojizas solían aparecer, sobre todo cuando el sacerdote buscaba ponerse en contacto con los Lutz, especialmente en la palma de la mano con la que cogía la bocina del teléfono. Sumado a las extrañas vivencias, Caitlin sería víctima nuevamente, esta vez de algo que no podía ser explicado de manera sencilla. Durante 3 noches alternas, entre una y otra ocurriría lo siguiente. La primera noche, George despertó cerca de las 3 de la madrugada, donde pudo observar a su esposa flotando a poco más de 30 centímetros de la cama. Su rostro había cambiado por completo y parecía el de una mujer mayor a 80 años. Las arrugas habían marcado su rostro y su cabello estaba completamente blanco. La segunda noche de levitación, Caitlin quedó marcada por una especie de quemaduras que iban desde debajo del pecho hasta el pubis. Dichas marcas eran de un color extremadamente rojo, las que al tocarlas ardían. Ni Caitlin ni George quisieron llamar a un médico por la situación extraña que había producido daños en la joven. Durante sus largas estancias en la cocina, Caitlin percibió nuevamente contactos cercanos, en especial 2 sobrenaturales distintos. En una ocasión se encontraba tomando el café cuando comenzó a percibir el olor que correspondía al de un perfume dulce y barato. Entonces sintió como algo se apoyaba cuidadosamente sobre uno de sus hombros y luego le cogía suavemente por la cintura. Caitlin pensó en un contacto tranquilizador, pero aún así se asustó porque ahí no había nadie. Otro de sus contactos también comenzó con aquel olor a perfume barato y dulzón. La situación era parecida. La mujer estaba lavando los platos y sintió como 2 personas distintas le presionaban, pero esta vez no era cuidadosamente, sino que se trataba de bruscos contactos y energías.
Caitlin dejó de pasar tiempo libre en la cocina pues tenía miedo que esos contactos pudieran hacerle algún daño físico, como le había ocurrido con las quemaduras en la segunda de sus levitaciones. También declaró que las cosas se movían de un lugar a otro o simplemente desaparecían. Jimmy Connor, hermano mayor de Caitlin, el día de su boda con Carrie, visitó el 112 de Ocean Avenue para visitar a su hermana y a su cuñado. Jimmy traía consigo un sobre que portaba $1,500 para su viaje de luna de miel, solicitando a George que le guardara el sobre hasta el día en que fueran de viaje, dejándolo sobre la mesa de la cocina. Pero luego de conversar en la sala de estar, George buscó el sobre, pero este no se encontraba ni sobre la mesa ni en ningún otro lado. Gran parte de la actividad paranormal se experimentaba con las puertas y ventanas como catalizador o detonante. Los poltergeists se presentaban por medio de movimientos a forma de abanicos, abriéndose y cerrándose en reiteradas ocasiones. Chris viviría en carne propia la actividad, dado que mientras se hallaba jugando en su habitación con Danny, su hermano, de repente se cerró la ventana cuando él tenía los dedos en el marco de la ventana, que se había abierto sin razón aparente frente a sus ojos. Otra víctima del poltergeist fue George, quien durante 2 noches consecutivas se despertó a las 3:15 de la madrugada, escuchando bombos, tambores y platillos en el piso de abajo, oyendo lo que parecía ser un desfile militar. Cuando entró en la sala de estar, todos los muebles estaban apartados hacia los lados, como si alguien hubiera hecho sitio para, efectivamente, el paso de un desfile. Luego de la luna de miel, Jimmy y Carrie pasarían una noche en la casa de los Lutz. Ambos durmieron en la cama de Missy y la pequeña en una litera plegable en otra habitación. Mientras todos descansaban, Carrie despertó en medio de un grito agónico. George y Caitlin se dirigieron rápidamente hasta la habitación donde la pareja descansaba y allí encontraron a Jimmy abrazando a su mujer, que estaba realmente horrorizada. Carrie dijo que había despertado de forma repentina debido a la presencia de un sombrío y famélico niño sentado en la silla frente a la cama. Carrie aseguraba que el niño había estado tocando y jugando con sus pies y que además le había solicitado ayuda, agregando que se hallaba muy enfermo. Jimmy intentó tranquilizar a su esposa diciéndole que habría sido una pesadilla, pero George se aproximó hasta la silla donde supuestamente había estado sentado aquel niño y el sitio aún estaba caliente. Carrie estaba segura de lo que había visto, que nunca más quiso volver a acercarse a la 112 Ocean Avenue. George estaba bastante desconcertado con todo lo que estaba sucediendo en su casa y por eso se pondría en contacto con un amigo que le hablaría a Francine, una medium experimentada en ese tipo de escenarios. Cuando Francine entró a la casa, pidió a George que acercase la mano a una zona de la cocina. George notó una corriente de aire frío, curiosamente cuando todo estaba cerrado. Francine ingresó por completo a la cocina, agregando que había un olor extraño a perfume barato. Caitlin se sorprendió luego de escuchar las palabras de la medium, pues no había mencionado ninguno de sus contactos en la cocina. Francine dijo que en ese sitio habitaba una pareja de ancianos que posiblemente habían sido los dueños anteriores de la casa, o simplemente decidieron alojarse ahí después de su muerte. Francine se dirigió al sótano y dijo que seguramente eso hubiera sido un lugar de su entierro, especialmente del anciano, porque notaba que se hallaban cuerpos debajo del suelo y que seguramente alguien había sido asesinado en el lugar. Después sugirió salir del sótano, ya que no le gustaba nada la energía de ese lugar. Subió al primer piso y al acercarse al cuarto de costura y después al de Missy, prefirió no ingresar. Dijo que ese lugar estaba lleno de energía negativa y que no quería entrar. En el cuarto de juego de los niños inferiría lo mismo, ya que notaba las fuertes corrientes de aire frío. La temperatura al interior de la vivienda en Amityville había bajado de forma estrepitosa. Luego del breve recorrido por la casa, Francine optó por irse. En la última semana de los Lutz en la vivienda ocurrió lo siguiente. Comenzó a brotar una sustancia viscosa y gelatinosa de color amarillento, llegando a ser verde sin ningún sitio de procedencia. Salía de las paredes, de las cerraduras de las puertas, de lavavajillas, de los marcos de las ventanas y de las esquinas de los techos, pero especialmente al otro lado de las puertas y de los lugares con mayor accesibilidad no había absolutamente nada. Por mucho que George, Caitlin o los niños limpiasen la asquerosa y extraña sustancia, esta volvía a brotar. La noche del 17 de febrero de 1976, Daniel y Chris alertaron a George y a Caitlin que debajo de sus camas había un monstruo.
En el momento en que George dispuso revisar si esto era cierto, se quedaría perplejo al observar una figura blanquecina de gran tamaño posada en la entrada de la habitación. La presencia duró pocos segundos, pero estos fueron suficientes para que tanto George como los niños pudiesen observar tanto la capucha que portaba como el rostro extraño, casi terrorífico, que desapareció frente a sus ojos, desplazándose en dirección de las escaleras. Esta fue la última noche de los Lutz en la casa del terror de Amityville. 20 días después de la huida por parte de los Lutz, los investigadores paranormales Ed y Lorena Warren fueron llamados por Marvin Scott, un reportero de noticias del Canal 5 de New York que había cubierto la historia de Amityville y que había trabajado con los Warren en varias investigaciones anteriores. Un equipo de reporteros, investigadores y parapsicólogos se reunieron junto a Ed y Lorraine Warren en la casa de la 112 Ocean Avenue. A pesar de que la familia Lutz estaba invitada a la investigación, se negaron a volver a entrar a la casa. Durante la misma, Ed fue empujado físicamente al suelo mientras empleaba frases y palabras religiosas en el sótano. Lorena también se sintió abrumada por la sensación de una presencia demoníaca. Parecía y afirmaba estar ante la presencia de los cuerpos fantasmales de los DeFeo, añadiendo que podía ver los cuerpos tirados en el suelo y recubiertos de hojas blancas. El equipo de investigación quedó asombrado a razón que pudieron captar una imagen que hasta hoy es considerada como una de las pruebas más notorias de presencias fantasmales, debido a la claridad de la misma. En ella había quedado retratado lo que a simple vista parecía tratarse de un pequeño niño mirando desde el segundo piso en dirección a las escaleras. El espectro era terrorífico dado que carecía de iris en ambos ojos. También se encontró tierra que al parecer había sido utilizada para enterrar a John Ketchum. Ingresaron a la habitación de costura armados con un crucifijo, recorrieron todos los rincones recitando oraciones y un coro de voces espectrales y terroríficas estallaron, preguntándoles: ¿quieres parar? Los Warren aseguraban que la casa estaba llena de entidades malignas y que era uno de los recintos que más les había sorprendido. Además, señalaban que el sufrimiento y la violencia que había ocurrido anteriormente, sumado a las energías de antiguos propietarios, realmente no habían abandonado del todo la propiedad. La impregnaban con una energía muy negativa y sobre todo oscura, algo que a lo largo de la historia se había comportado como una especie de imán para los espíritus demoníacos. Los Warren ayudaron a recuperar las pertenencias de los Lutz y tras recuperar las escrituras de la casa, la pusieron en venta y se trasladaron a California.